digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Nuevamente les doy la bienvenida a este video número 10 de una serie de videos que hemos titulado Apocalipsis al alcance de la razón, basados en Apocalipsis 10, 6, 7, donde asegura que el tiempo no sería más y que el misterio anunciado a los profetas sería consumado. Hemos ido a buscar todas estas profecías en el Antiguo Testamento y poder ver su interrelación con lo que Apocalipsis nos cuenta. Recuerden que allí hace mención a el rey David y la promesa del reino que ellos estaban esperando, donde afirma que reinarían por los siglos de los siglos. En el capítulo 3, verso 7, justamente nos muestra que Cristo, descendiente de David, tendría esas llaves que abriría esa puerta. En el capítulo 5, verso 5, vuelve a afirmar que él es la raíz de David, el león de Judá, que abriría justamente los sellos que tendría el libro y que contaban esos tiempos del fin. Una vez más, en Apocalipsis 22, 16, asegura que él es la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En el video anterior hablamos de todo lo que fue la destrucción de Jerusalén. Pudimos notar que justamente el capítulo 17, verso 10, habla de 7 reyes de la bestia, de los cuales habían caído 5, uno era y el otro no había venido, y cuando viniera duraría poco tiempo, afirmando que esa bestia caída, la número 5, subiría del abismo y sería nuevamente el octavo. Cuando Juan escribe este libro, no estaba todo contado hacia el futuro, ya que al decir que 5 habían caído, podemos entender entonces que Juan estaba contando acontecimientos que ya había vivido, ya que en Apocalipsis 1:19 se le hace saber que escribiera las cosas que has visto, hablando del pasado de Juan, las que son, que estaría relacionado con ese presente que él vivía, y las que serían después de esa. Es allí donde encontramos lo que estaba planteado hacia el futuro. O sea que el libro no es totalmente futuro. Pudimos notar también que esas 7 cabezas que mencionó el capítulo 17 hacía referencia a 7 montes relacionados justamente con la bestia. Y siendo Roma el cuarto imperio que vence justamente a los griegos para transformarse en la cuarta bestia de la que habló Daniel capítulo 7, podemos entender que estaba fundada sobre 7 colinas, que son 7 montes representativos de toda la historia romana. También nos dijo en el capítulo 17, verso 16 al 18, que esa bestia, junto con 10 reyes, tendrían la función de cumplir las palabras de Dios. Dios le otorgaría el reino de la ramera para que justamente la desolaran, la desnudaran, devoraran sus carnes y la quemaran con fuego. Esa cita muy bien planteada también en Ezequiel 16, a partir del 30 hasta el 42, donde Dios le estaba hablando justamente a Jerusalén, denominándole ramera adúltera y diciéndole que la iba a juzgar por las leyes de la ramera, que iba a traer muchedumbre de gentes y a sus enamorados, los cuales la traspasarían con espada y la quemarían con fuego. Pero también asegura el verso 42 que después de este acontecimiento Dios habría saciado su ira y no se enojaría más, lo cual nos hace ubicarla en los acontecimientos del 70, ya que si dijéramos que es en la época de Nabucodonosor II, el cual la destruyó en el 586, no tendría razón de haber dicho que no se enojaría más. Hemos visto también en Daniel capítulo 7 que un cuerno de la cuarta bestia, ante el cual habrían caído 3, haría guerra contra los santos y los vencería. Dios había determinado entregárselos en sus manos durante tiempo, tiempos y medio tiempo, pero también afirmó que le quitaría el dominio a esa bestia para entregar debajo del cielo el reino a los santos, cuyo reino es eterno. Todo esto estaba contado en lo que se denominó las 70 semanas proféticas, contadas en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, donde afirma que en la semana 69, es decir, 7 más 62,
se quitaría la vida al Mesías príncipe, lo cual nos ubica en el año 33, y luego vendría un príncipe con su pueblo a destruir la ciudad y el santuario. Una vez que se consumaran estas 69 semanas, menciona que en la última semana restante sería el momento donde Dios confirmaría el pacto con muchos. Y justamente en esa última semana también derramaría sobre el desolador todo aquello que ya estaba determinado. Si este desolador que invade justamente Jerusalén y su templo y lo destruye está hablando de Vespasiano, tenemos que él en el año 69 reinó después de que 3 emperadores antes de él habían caído, en lo que se conoció el año de los 4 emperadores, lo cual haría que Vespasiano coincida muy bien con ese cuerno ante el cual habrían caído 3. También sabemos que las guerras comenzaron en el 70 y son extendidas, algunos autores lo afirman, hasta el 74, lo cual ubicaría muy bien esos 42 meses de los que habló Apocalipsis 11:2, donde la ciudad santa sería entregada a los gentiles para que la hollaran. Profecía a la cual el mismo Cristo hizo referencia y que Lucas 21 del 20 al 24 nos cuenta, afirmando justamente que esos escenarios acontecerían en esa generación según Lucas 21:32. Todo tiene relación entonces con el pronto que Apocalipsis está contando, porque justamente cuando la carta se escribe, todavía la ciudad santa no había sido hollada y según el capítulo 13, la bestia todavía no había hecho guerra contra los santos durante esos 42 meses, lo cual nos indica entonces que todavía no está consumada en ese momento la profecía de Daniel y el reino todavía no ha sido entregado a los santos debajo del cielo. El apóstol Pedro también en su segunda carta, capítulo 3, está invitando a los expatriados a mantenerse atentos a esas profecías antiguas, afirmando inclusive que muchos se burlarían por la tardanza, ya que ese día del Señor estaba anunciado desde tiempos antiguos. Lo pudimos notar en Malaquías 4, donde en el 1 asegura que los soberbios serían destruidos como estopa en horno ardiente. En el verso 5 habló de un día terrible del Señor y en el verso 2 afirma que una vez que aconteciera, traería el sol de justicia y también traería salvación para ese remanente escogido. Joel también lo había mencionado en el capítulo 2. Y aunque Joel está escrito antes de la primera destrucción, podemos ver en el capítulo 2, versos 28 al 32, que estos escenarios contados los vuelve a usar el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, 14 en adelante, para hacer referencia a que esas profecías de Joel, parte de ellas se estaría consumando en Pentecostés, y ese día terrible donde habrían unas señales también en el sol y en la luna, todavía estaría siendo anunciado hacia el futuro del libro de los Hechos. Mateo 24 lo vuelve a contar en el verso 30, donde muestra otra vez estas señales del sol y la luna, y en el verso 34 vuelve a afirmar que todo eso acontecería en esa generación. Apocalipsis capítulo 6 vuelve a hacer referencia a estos escenarios en el sol y en la luna y tendrían lugar justamente al desatarse el sexto sello, el cual anunciaba la ira de Dios y del Cordero que vendría. Lo cierto que hasta que no se cumpliera la destrucción de esos impíos, el reino no podía ser entregado. Vamos a ver algunas citas que nos lo corroboran. En Mateo 21 podemos ver una parábola muy conocida, la cual ha sido llamada la parábola de los labradores malvados. Veamos cómo nos cuenta a partir del verso 33. Justamente habla de una viña que un padre de familia había plantado y la había cercado con vallado, la había protegido, había edificado allí una torre y se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta viña, según Isaías 5, está haciendo referencia a Israel y este padre de familia estaría refiriéndose a Dios. Pero cuando llegó el tiempo de solicitar los frutos, envió a sus mensajeros y los labradores los golpearon y a unos mataron y apedrearon. Recuerden que esta sangre derramada, según Lucas capítulo 13, 33 y 34, solamente acontecía en Jerusalén. Era en Jerusalén donde estaba la presencia de los sacerdotes, era en Jerusalén donde estaba el templo, y justamente Jerusalén, que era capital de Judá, la tribu del sur,
era la tribu que Dios había conservado para cumplirle la promesa a David. Sigue diciendo que envió nuevos siervos e hicieron lo mismo con ellos. Pero finalmente les envió su propio hijo, lo cual ya estaría hablando del Cristo. Pero cuando los labradores vieron que era el hijo del dueño de la viña, el heredero, dijeron, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y fue justamente lo que hicieron según el 39. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Pero observe la pregunta del verso 40. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Podemos notar aquí que estos labradores malvados no recibirían la herencia del reino. En su lugar, otros labradores recibirían la viña y les solicitaría que le dieran los frutos a tiempo. Estos frutos son factibles darlos en vida terrenal. No se trata de una viña que está en el cielo, ni unos labradores que darán fruto en el cielo. El tiempo de quitarle a los malvados la viña y entregársela a estos nuevos labradores se había acercado en la era en que el Cristo se hizo presente terrenalmente. Pero observen que en medio del quitarle la viña y entregársela a un nuevo grupo, en medio habría una destrucción de malvados sin misericordia. Para asumir que hoy estamos en esa viña, es porque ya esta destrucción sin misericordia se consumó. En pocas palabras, no hay entrega al nuevo grupo sin esta acción de destrucción de malvados. Seguimos viendo el mismo capítulo. Les dice en el verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Estos vosotros son justamente esos labradores malvados y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo quitamos de un grupo, se lo entregamos al segundo grupo. Pero ya acá no le llamó viña, le llamó reino. Pero no puede ser entregado a este segundo grupo sin el acto de destrucción de impíos que nos está contando los versos previos, donde sin misericordia serían destruidos. El verso 45 afirma que los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Era ese grupo de esa generación a los cuales Dios destruiría sin misericordia y estaría formado por todos aquellos que consiguieran tropiezo en esa piedra angular que hacía referencia al mismo Cristo. El Señor había dicho justamente en Lucas 11, 49 al 51, que en esa generación demandaría la sangre de los mártires y profetas, comenzando desde Abel. Se había acercado el tiempo entonces de destruir a estos impíos para poder restaurarle el reino a un nuevo grupo. Una vez que Cristo les hace la invitación, el capítulo 22 de Mateo empieza a contar sobre la parábola de las bodas, asegurando que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Ya esto estaría hablando más directamente del primer siglo, donde primeramente el Cristo como rey manso vino a ellos y luego envía una comisión donde están los apóstoles para entregar esta invitación de boda que estaba anunciando los últimos tiempos, como tal cual nos dijo Primera de Juan 2:18, donde el apóstol afirma que estaban viviendo los últimos tiempos y estas bodas están siendo anunciadas nuevamente en Apocalipsis 19:7. Solamente tendría consumación cuando la visión de Apocalipsis 21:12 consumara, donde asegura que la nueva Jerusalén descendería como una novia ataviada para su marido. Había llegado entonces el tiempo de las bodas. El rey, como nos cuenta el verso 2, había hecho fiesta a su hijo y sigue enviando mensajeros para invitar a los convidados. Dice el verso 4 que volvió a enviar a otros siervos a hacer la invitación a la boda. Mas los convidados no hicieron caso y se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. En esta nueva era también incluiría la muerte de apóstoles, tal cual lo dijo Lucas 11, 49 al 51. Observen el verso 7. Al oírlo el rey se enojó y enviándole sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, les quemó su ciudad. Este final es lo que nos estaría contando justamente la historia del año 70, cuando Jerusalén
fue rodeada por ejércitos romanos y terminaría literalmente siendo quemada como había sido anunciada. Vespasiano restablecería las guerras judeo-romanas que habían sido detenidas en el año 68 con el suicidio de Nerón, el cual terminó matándose con una daga al saber que el Senado lo había condenado a pena de muerte. Y se corrió la voz que Nerón reviviría y que vendría a ser venganza de sus adversarios. Vemos en Apocalipsis 13 que estarían sorprendidos porque esta bestia que subiría del abismo tenía la herida de espada y había sido sanada y empezaría a ser adorada por las naciones que estaban a su cargo. Esta bestia estaría siendo representada entonces por Vespasiano, que según sabemos representaría al quinto caído, en este caso como un número 8, porque Vespasiano y Vitelio estuvieron reinando como emperador en el mismo año, unos reconocidos por una parte de Roma y Vespasiano reconocido justamente por Judea y Egipto, hasta que llegó a tomar completamente el poder en diciembre del año 69, después de que uno de sus soldados terminó matando a Vitelio. Estos tiempos de destrucción estaba anunciado y Joel 2 nos habla de ello. Antes de ver el verso 1, vamos al final de ese capítulo, donde vemos justamente las señales que habrían. Dice que en la tierra habría sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertiría en tiniebla, la luna en sangre, antes que ese día espantoso de Yahvé viniera. Y el verso 32 asegura que habría en Sion y en Jerusalén salvación y entre el remanente que llamaría. Recuerda que la versión Jerusalén le llamó sobrevivientes. Y aún Isaías capítulo 4 del 2 al verso 4 nos contó que habría en Jerusalén sobrevivientes y serían llamados santos el día que Dios vengara esa sangre y limpiara a Jerusalén de ella, para que justamente estos sobrevivientes fueran vestidos de gloria. Como hemos dicho, sabemos que esta profecía no estaba consumada, a pesar de que este libro fue escrito antes de la primera destrucción, sabemos que no estaba consumada porque esta cita que está viendo en pantalla fue referida nuevamente por el apóstol Pedro el día de Pentecostés en el capítulo 2. Y aún Juan el Bautista, según Mateo 3:7, estaba anunciando una ira que vendría. Según Malaquías capítulo 4, verso 5, sería aquel Elías que Dios enviaría antes del día terrible. Teniendo esto por claro, vemos otros elementos previos que nos invitan a alejar estos escenarios de la primera destrucción. En el verso 26 asegura que una vez que se consumaran los tiempos que este capítulo 2 nos va a contar, el pueblo de Dios nunca más sería avergonzado. No tiene nada que ver con el 586 porque sabemos que nuevamente en el año 70 después de Cristo terminó siendo avergonzado. Y dice el 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahvé vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca jamás. Es una expresión importante que debemos chequear. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que nos cuenta el capítulo 2. Tocad trompeta en Sión, dad alarma a mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahvé, porque está cercano. En 2 de Pedro 3, justamente era una de las burlas que muchos tendrían, ya que esto está anunciado desde tiempos pasados y para ellos la espera estaba muy tardada. Ante ello le hace saber el apóstol Pedro que no es que Dios retarde su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigue diciendo que ese día sería de oscuridad y que vendría un pueblo grande y fuerte que nunca jamás lo hubo, ni después de él verían otro igual. Sigue diciendo, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Vendría justamente con un castigo contundente. Dios utilizaría a este ejército como llegó a usar en algún tiempo a Babilonia. Recuerden que en Jeremías 21 Dios le había entregado poder justamente al rey de Babilonia, llamándole inclusive su siervo, y justamente lo apoyó para pelear contra su propio pueblo.
ya que Isaías 63 del 7 en adelante notará que el pecado de Israel, y en este caso la tribu de Judá, había hecho que el Espíritu de Dios se le volviera adversario y peleara justamente contra ellos. En esta nueva oportunidad utilizaría ejércitos humanos para consumar los tiempos. Por eso Apocalipsis 17, verso 17, asegura que esa autoridad de la bestia Dios se la había otorgado para que cumpliera justamente las palabras que él había determinado sobre la ramera. Sigue diciendo en el verso 4, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Hombres de guerra que saltarían justamente los muros de esa santa ciudad para destruirla, consumando así los tiempos de Dios. Todo estaba determinado. Dice el 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Yahvé dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Yahvé y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Después del verso 12, si lo sigue leyendo, notará que les invita a arrepentirse, a rasgar sus vestidos e inclusive le hace saber a los sacerdotes que lloraran solicitando la misericordia de Dios y él los lograría perdonar. Zacarías también contaría este evento en el capítulo 14, narrándolo de la siguiente manera. He aquí el día de Yahvé viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada, será saqueada las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irán en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Nuevamente nos está contando lo terrible de este día sobre Jerusalén, pero les deja también una esperanza. Después saldrá Yahvé y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Si asumimos que en Apocalipsis capítulo 18 está siendo destruida esa gran ramera responsable de derramar sangre de mártires, también es cierto que en el 19, verso 19 al 21, vemos una destrucción de esta bestia que la había atacado. Y nuevamente en el capítulo 20, versos 7 al 9, cuando Gog y Magog se confederaran para venir a saquear a esta ciudad que había sido salvada de la espada, Dios no permitiría que eso sucediera y con fuego y azufre destruiría estos ejércitos. Profecía que usted y yo vimos en el video anterior, que lo narra muy bien Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Les invito a chequearlo para que sigan teniendo una idea de lo que hoy en este video número 10 está hablando. Sigue diciendo este mismo capítulo 14 de Zacarías. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Un día determinado y entendido solo por Dios. Pero también deja claro que en aquel día saldrían de Jerusalén aguas de vida, la mitad de ellas al mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Yahvé sería rey sobre toda la tierra. Yahvé sería uno y uno su nombre. Este final sería de gloria, Dios quedaría exaltado, pero previamente una ramera debía ser castigada y destruida porque Dios había determinado, según Isaías 1, 21 al 27, que le limpiaría aún las escorias, que Sión y Jerusalén serían rescatadas y que Jerusalén nuevamente sería llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Jeremías 30 también nos habló de ese día que el Señor había anunciado. Observe cómo nos cuenta la Reina Valera. Porque he aquí que vienen días, dice Yahvé, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Yahvé, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. El fin de la dispersión debía completarse para poder que ese nuevo pacto fuera confirmado y activar esa nueva historia para Jerusalén. Estas pues son las palabras que habló Yahvé acerca de Israel y de Judá.
Porque así ha dicho Yahvé, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirir ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. No hay otro día que se le parezca, está diciendo. Por eso que la gran tribulación que cuenta Mateo capítulo 24, versos 21 y 22 dice que nunca la hubo ni la habrá. Era una tribulación específica por la cual iba a pasar Jerusalén y sería mucho más agresiva que la sucedida en tiempos de Nabucodonosor II. En aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Yahvé su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Así consumaría las promesas a David, finalizando estos tiempos de dispersión, pero previamente un día terrible debía acontecer. Verso 10. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Yahvé, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Sigue diciendo, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahvé, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios había determinado estos tiempos. Jerusalén tenía que pasar por esta angustia. De esta manera Dios estaría limpiándola de impiedad para establecer una nueva era de justicia, ya que había sido justamente la promesa hecha al rey David. Según segunda de Samuel, capítulo 23. Observen bien las palabras que emite el rey David. El Espíritu de Yahvé ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Este justo estaba anunciado, y David sabía muy bien, como vamos a ver, que su casa no era así para con Dios. Este justo solamente estaría representado por el Cristo. Y por eso dice en Apocalipsis 22:16 que sería la estrella resplandeciente de la mañana, la raíz del rey David, justamente el que vendría a darle este nuevo amanecer al pueblo. Sigue diciendo, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David sabía que Dios es un Dios de pacto y cumple promesas. Pero observa el verso 6. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. No podía completarse la promesa al rey David sin destrucción de impío. Por eso que ese reino eterno que estaba siendo prometido debía ser entregado una vez que esos malvados fueran destruidos sin misericordia. Sabemos que en Juan capítulo 19, aún esos judíos de la época no solamente crucificaron al Cristo, sino que también dijeron, no tenemos más rey que el César, mostrando una alianza a ese imperio reinante. Por eso en Daniel capítulo 11 le llama los violadores del pacto. Lo cierto entonces es que estos tiempos de destrucción debían consumarse. Allí estaría siendo consumado lo que Dios había determinado en esos días de angustia y de castigo sobre esa Jerusalén impía. Flavio Josefo, que no se convirtió al cristianismo y que era un judío de la época, terminó escribiendo sobre estos acontecimientos. Veamos un extracto de su sexto libro, La Guerra de los Judíos. Según este artículo publicado en junio del 2020, vemos una pequeña parte de lo que este libro cuenta. La situación de Jerusalén empeoraba cada día, pues los rebeldes se excitaban aún más a causa de las desgracias
y el hambre hacía presa también de ellos después de haberlo hecho en el pueblo. El número de cadáveres que se amontonaban a lo largo de la ciudad presentaba una horrible visión. Desprendía un olor pestilente que impedía las incursiones de los combatientes, pues en efecto era preciso que ellos, que avanzaban por un campo de batalla lleno de innumerables muertos, pisotearan sus cuerpos. Sin embargo, pasaban por encima de ellos sin miedos, sin compadecerse y sin tener como un mal augurio para sí mismo el ultraje hecho a los muertos. Sigue diciéndonos más adelante. Por su parte, los romanos levantaron los terraplenes en 21 días. Estos fueron unas torres que hicieron a la altura de los muros para poder vencer, porque siendo esos muros de 12 metros de alto sería difícil poderlos invadir. Pero entonces las torres pudieron quedar a la altura para poder hacer su guerra. Talaron todo el territorio que rodea la ciudad en una extensión de 90 estadios. La visión de esta zona era digna de lástima, ya que los terrenos que antes estaban embellecidos con árboles y jardines se hallaban ahora abandonados y sin vegetación en ningún sitio. Así sería la deforestación para poder hacer de madera estas torres con las que atacarían. Cayó un gran número de los que en la ciudad estaban siendo víctimas del hambre. Las desgracias que pasaron son indescriptibles. Ellos fueron a celebrar la fiesta del Pesaj, donde justamente recordaban que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. En ese momento en que entran a Jerusalén, los romanos los rodean y ya no los dejan salir. Durante 5 meses estuvieron sitiados y dentro de los muros hacían guerra contra estos soldados que estaban afuera, hasta que lograron derribar los muros y terminar de destruir a los que se encontraban dentro de ellos. Apocalipsis capítulo 9 nos cuenta algo muy parecido, donde asegura que unas langostas con formas humanas y forma de ejército tendrían por fin atormentarlos durante 5 meses, pero no se les autorizaría darle muerte a nadie todavía. Vamos a seguir viendo lo delicado, porque ahí dentro sufrieron mucha hambruna. En efecto, en cada casa, si aparecía aunque fuera una sombra de comida, surgía una lucha y los que tanto se querían llegaban a las manos y se quitaban unos a otros las miserias provisiones que tenían para vivir. Ni siquiera se fiaban de que los muertos no tuvieran ningún alimento, sino que los bandidos registraban incluso a los que estaban fallecidos por si alguno fingía que se moría, mientras que guardaba algo de comida entre los pliegues de su ropa. La necesidad les hacía llevar de todo a sus dientes. Recogían y se conformaban con comer lo que ni siquiera se daba a los más inmundos y mostrencos animales. Al final, no se abstuvieron ni de cinturones ni de sandalias, sino que arrancaron la piel de sus escudos y la masticaron. Una mujer de las que habitaba al otro lado de Jordán, llamada María, hija de Eleazar, de la aldea de Betesuba, ilustre por nacimiento y por sus riquezas, se refugió en Jerusalén con el resto de la población y allí sufrió el asedio. Una tremenda indignación se apoderó de la mujer y con insultos y maldiciones provocaba muchas veces contra sí misma a los ladrones. Pero ninguno de ellos, ni por cólera ni por piedad, la mataba. Y ella estaba cansada de buscar algo de comer para los demás y era imposible hallarlo ya en ningún sitio. Y como el hambre se iba adueñando de sus vísceras y de su médula, y su furor ardía más que el hambre, entonces tomó por consejera la ira, además de la necesidad, y cometió un acto contrario a la naturaleza. Cogió a su hijo, que aún era un niño de pecho, y dijo: desgraciada criatura, ¿para qué te mantengo vivo en medio de la guerra, del hambre y de la sedición? Si vivimos para entonces, los romanos nos esclavizarán, pero el hambre llega antes que la esclavitud y los rebeldes son peor que lo uno y lo otro. Vamos, sé tú mi alimento, un espíritu vengador para los sediciosos y una leyenda para la humanidad, la única que faltaba entre las desgracias judías. Mientras decía esto, mató a su hijo, luego lo asó, se comió la mitad y el resto lo guardó escondido. Interesante este día terrible del que Dios habla. Verdaderamente está llena de dolor y angustia.
Nos va a seguir contando Flavio Josefo cosas sobrenaturales que allí sucedieron. Después de la fiesta, no muchos días más tarde, el 21 del mes de Artemisio, se vio una aparición sobrenatural mayor de lo que se podría creer. Creo que lo que voy a narrar pareciera una fábula, si no lo contaran los que lo han visto con sus ojos y no estuvieran en consonancia con estas señales las desgracias que acaecieron después. Antes de la puesta del sol se vieron por los aires de todo el país carros y escuadrones de soldados armados que corrían por las nubes y rodeaban las ciudades. Aquí vemos que no solamente fue Roma como hombre quien ataca Jerusalén, hay acontecimientos divinos en esta historia. Por eso es que dijimos que Tito no permitió ser condecorado, porque dijo que ese triunfo se lo había otorgado Dios y que no tenía razón haber vencido un pueblo que Dios había abandonado. En este último párrafo hace saber que Dios siempre anunció estos tiempos, pero asegura también que los hombres perecen por su demencia y porque deciden elegir su propia desgracia. Esto tiene un sentido coherente porque tantas profecías lo anunciaban y en el momento indicado no lograron el arrepentimiento. A pesar de que estos profetas eran citados una y otra vez en sus sinagogas y en el templo. Sigue contando, algunos de los signos los interpretaron a su gusto y a otros no le hicieron caso, hasta que con la conquista de su patria y con su propia destrucción se dieron cuenta de su insensatez. Y como hemos visto, estos textos fueron tomados de la Guerra de los Judíos, escrita por Flavio Josefo en su libro Sexto. Sigue dándonos sorpresa estas historias, verdaderamente que era un día terrible y que Apocalipsis lo estaría contando. Todavía me sorprende que esté tan excluido esta historia del evangelio que contamos. Alguna vez hablaba con alguien y les decía que nos enseñaron a contar el evangelio hasta el año 33, hasta ese día de Pentecostés, pero nunca hemos incluido la destrucción de la ciudad y el templo como parte de la historia profética. Si nosotros vamos a hablar de un nuevo pacto, se entiende entonces que tenemos que hablar de Daniel capítulo 9, 24 al 27. Y dentro de esas 70 semanas, la destrucción de la ciudad y del santuario también cuenta a la hora de hablar del nuevo pacto que sería confirmado. Dios finalizaría estos tiempos para Jerusalén, la limpiaría para poder extender sobre ella una nueva historia donde justamente la gloria de Dios abrazaría a todos esos sobrevivientes. Una vez que dentro del pronto de Apocalipsis se consumaran estos eventos, el capítulo 21 y 22 abriría la nueva era donde otras naciones podrían llegar. El capítulo 22 del 1 al 5 es excelente para comprender los tiempos. Recuerde que esos versos tienen mucho que ver con el final del capítulo 39 de Ezequiel, donde Dios había prometido que una vez que los trajera de la dispersión, derramaría su espíritu y ya no escondería más su rostro sobre ellos. Finalicemos esta conversación en este video con lo que nos contó Daniel capítulo 12 y que tenía que ver justamente con las señales de este tiempo del fin. Aquí podemos ver a Daniel que justamente le anuncian en ese capítulo 12 que vendría un tiempo donde se levantaría Miguel y acontecería unos tiempos de gran angustia, asegurando que nunca fue desde que hubo gente, pero también dejando claro que el pueblo sería librado, todos aquellos que se encontraran inscritos en el libro de la vida. Esta participación de Miguel la vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde echaría al diablo y a sus ángeles fuera del cielo y ahora con gran ira descendería a la tierra porque sabría que le quedaría poco tiempo. Cuando Daniel quiso saber sobre esos tiempos, le hacen saber que tenía que cerrar las palabras y sellar el libro porque esto estaba determinado hasta el tiempo del fin. Pero Daniel sigue insistiendo en que le hagan saber cuándo será el fin de esas maravillas y observen el verso 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Hasta no finalizar la dispersión, este fin no se cumpliría.
Estas mismas palabras emitidas por ese varón, alza su diestra y su siniestra al cielo para jurar por el que vive por los siglos de los siglos y le pone un tiempo determinado, mientras que en Apocalipsis 10, la cita clave que hemos venido estudiando dice lo siguiente: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. En Daniel dice que alzó la mano y también juró por el que vive por los siglos de los siglos, pero le puso un tiempo determinado. Ahora acá este ángel está alzando sus manos y está diciendo que el tiempo ya no sería más, y afirma que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando se toque esa última trompeta, ese misterio de Dios se consumaría como él lo anunció a los siervos, los profetas. Espero en el Señor siga disfrutando lo que lee. Le invito a escudriñar para que pueda comprender el libro de Apocalipsis sin salirse de los textos bíblicos. Debajo de este video puede abrir el lugar donde dice canal. Allí puede seguir revisando videos que le ayudarán a comprender aún mejor la gloria que Apocalipsis 21 y 22 nos cuenta. No podemos llegar a ella si no pasamos la historia de la ira que nos viene contando el mismo libro. Cristo Jesús el Señor y Dios les guarde y les ampare. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede